Buenos días a todos. Es para mí un placer poder compartir con todos vosotros la palabra de Dios. Toda misión está plagada de obstáculos. Hay muchos tipos de misiones y las misiones pueden tener diferentes fines, como por ejemplo una misión humanitaria, misiones espaciales, misiones diplomáticas, misiones comerciales, misiones de paz, misión de criar a los hijos. Y todas tienen algo en común. Todas están llenas de obstáculos. La vida del cristiano también es una misión llena de obstáculos. Y no siempre esos obstáculos son exteriores. Muchas veces viven y conviven dentro de nosotros. Y es por eso que la fortaleza en la misión está determinada por nuestro compromiso con la misión, por cuánto nos conmueve, nos toca la fibra íntima o nos motiva. En el texto en que vamos a reflexionar esta mañana, también nos habla de una misión aparentemente imposible. Y nuestro texto se encuentra en Éxodo, capítulo 6, versículo 28 al 30, al capítulo 7, versículos del 1 al 13. Yo voy a leer de la Reina Valera 2020. Leamos juntos la palabra de Dios. Cuando el Señor se dirigió a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió ante el Señor: Yo soy torpe de labios, ¿cómo me va a hacer caso Faraón? El Señor dijo a Moisés: Mira, delante de Faraón te he hecho como un Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para dejar de ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, con gran juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: Si Faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara, échala delante de Faraón y que se convierta en una serpiente. Fue pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como le había mandado el Señor. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en una serpiente. Entonces llamó Faraón a los sabios y hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara y éstas se volvieron serpiente. Pero la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no hizo caso como Dios había dicho. En esta serie que se está haciendo sobre el libro de Éxodo, en las semanas anteriores hemos estado viendo parte de las vicisitudes de este gran profeta que fue Moisés. Y hemos visto cómo Moisés es preservado de la muerte, su crianza, su educación en todas las artes y ciencias, el incidente entre el egipcio y el hebreo, su ida a tierra de Medián, sus largos años de silencio hasta el milagro de la zarza ardiendo, el incidente en la posada con el ángel del Señor. También el primer fracaso que tuvo Moisés y Aarón para que Faraón dejara ir a su pueblo. Y Faraón no solo no reconoció a Dios, sino que carga con más trabajos a Israel. Las dudas de Moisés. Y cómo Dios le recuerda a Moisés que Él es el Señor y el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. También hemos visto que Moisés y Aarón tienen una genealogía que se remontan hasta Leví. Y que Moisés y Aarón son elegidos para sacar al pueblo de Egipto. Y todo esto me rezuma a misión. No siempre es fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Ahora, a lo mejor os preguntáis ¿por qué? ¿Por qué no siempre es fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda? En esta mañana vamos a
a considerar algunos de los obstáculos que se podrían presentar a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda. Puede haber muchos más, pero yo voy a hablar de 3. Un primer obstáculo que se podría presentar a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es temor al fracaso. Temor al fracaso. Y lo vamos a ver en los versículos de 28 al 30 del capítulo 6. Cuando el Señor se dirigió a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Moisés respondió ante el Señor: yo soy torpe de labios, ¿cómo me va a hacer caso Faraón? Mirad, en primer lugar, la misión que Dios encomienda a Dios es que tiene que ir a hablar con el rey de Egipto. Egipto era la superpotencia del momento, un país con las ciencias y las matemáticas más avanzadas de su tiempo, con una economía en auge, un país arquitectónicamente muy desarrollado, con pirámides y templos que solo ellos eran capaces de proyectar y construir, y con mucha actividad religiosa. Y nos encontramos que Faraón es el rey de esta gran nación. Faraón maneja una nación muy poderosa, con grandes recursos económicos, humanos y una red de comercio muy desarrollada. Posiblemente Faraón sería una persona orgullosa, altanera, despectiva y probablemente con una alta dosis de soberbia y mal humor. Y vemos que esta es la segunda vez que Dios dice a Moisés de ir a hablar con Faraón. Ya sabemos cómo acabó el encuentro: sin paja para los ladrillos, misma producción, azotados por no poder cumplir con la productividad exigida, y un pueblo hebreo culpando a Aarón y a Moisés de sus desgracias. Esto pintaba mal. Parece una misión imposible, ¿no os parece? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante este programa? Ante la misión encomendada por el mismísimo Señor. Quizás por un lado, lo que todos esperaríamos es que Moisés, el profeta más grande de Israel, el profeta más grande de todos los tiempos, como podemos ver en Deuteronomio 34:10, es que Moisés dijera: Señor, heme aquí, si tú me dices ves, lo dejo todo y voy. Pero lo que ocurrió es que Moisés tuvo temor al fracaso. Tuvo temor por sus limitaciones personales. No sé hablar. Tengo falta de habilidad. Aquí es donde a veces se presentan las excusas o las justificaciones para no ir a la misión que Dios nos encomienda. El miedo nos paraliza. Por otro lado, tuvo temor a sus propias dificultades. No me va a oír. El rey de Egipto no me va a oír. Ante este panorama afloraron los miedos al fracaso. No lo voy a conseguir, no lo voy a lograr. Y es que el temor a la misión nos puede paralizar, puede hacernos ver que las dificultades a la misión son insuperables, son infranqueables o difíciles de vencer. Convencer a Faraón, pedirle que todo un pueblo que era esclavo, mano de obra barata, que era el motor de la construcción y la fabricación de ladrillo, pedirle que fuera liberado parecía una misión harto, difícil y complicada. Y es que los obstáculos en la misión nos pueden paralizar, nos pueden bloquear. Y después de después de la primera experiencia decepcionante que tuvieron que ir con las orejas agachas. Como veis, no siempre es fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Como hemos visto, un gran Dios enviando a un gran profeta no siempre es sinónimo de éxito. ¿Seremos capaces nosotros de cumplir con la misión que Dios nos encomienda? ¿O podría presentarse el miedo en el camino del temor al fracaso? Hay muchos tipos de misiones que Dios nos puede encomendar. Algunas de ellas aparentemente serán más fáciles que otras, pero
Seguramente alguna misión a la que Dios nos llama te resulte más complicada. Bien sea la misión de criar a los hijos, que todos sabemos que no es fácil. Bien sea la de ir de misionero a un país extranjero que se oponen al cristianismo. Quizás tu misión sea la de estudiar la palabra y compartirla con la iglesia, con tus familiares, amigos, conocidos, compañeros de estudios o trabajo. Quizás tu misión sea la de un propósito a cumplir, como por ejemplo, prepararte para ser astronauta, o la de entrenar duro para ir a unas olimpiadas, o desarrollar un ministerio en la iglesia que implique tiempo, esfuerzo, constancia, o falta de apoyo por el liderazgo o por la parte del equipo que te acompaña. Y en todas ellas aparece nuestro obstáculo, el temor al fracaso. El temor al fracaso puede convertirse en un verdadero obstáculo para desarrollar la misión que Dios nos encomienda. Puede paralizarte o puede rendirte y abandonar. Y al final se aborta la misión. En cambio, podría redundar en algo positivo si somos consecuentes de nuestras limitaciones, y eso origina la necesidad de depender del Señor, refugiarnos en Él, dejarle actuar a Él. Si somos conscientes de las dificultades de la misión, y esto nos conduce a preparar estrategias que ayuden junto con el Señor a superar y a seguir al frente hasta poder llegar a la meta. Aparentemente, los obstáculos podemos reconvertirlo en una lanzadera hacia la misión. Moisés, ante el obstáculo, apostó por la obediencia a pesar del temor. Como veis, no siempre es fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. El segundo obstáculo que podría presentarse a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es no entender los tiempos de Dios. Y vamos a verlo en el versículo del 1 al 7 del capítulo 7. Dijo el Señor a Moisés: mira, delante de Faraón te he hecho como un Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, mis maravillas, y Faraón no escuchará. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que les ordenó el Señor. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Por lo tanto, la edad no es excusa para poner excusas. En el griego antiguo, en el que está traducida la versión Septuaginta de la Biblia, se utilizan los términos cronos y kairos para referirse al tiempo. Crono es el tiempo terrenal, el que podemos medir con horas, días, meses, años y siglos. Ese tiempo es de fácil comprensión para nosotros, y pensamos que este es el tiempo que también utiliza Dios. Y es un error llegar a creer que Dios trabaja en nuestro mismo tiempo. Lo cierto es que el tiempo de Dios se mide con el término kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. El kairos es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Podemos ver que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Tenemos que entender que Dios tiene sus tiempos y que los tiempos de Dios son perfectos y siempre se cumplen. Se cumplió en Abraham con la promesa de un hijo. Se cumplió en Noé
con la llegada del diluvio. Se cumplió en Moisés con la salida de los israelitas de Egipto, una promesa hecha 400 años antes. Se cumplió en Ana, con el nacimiento de su hijo Samuel. Y se cumplió en nosotros, cuando fuimos llamados a arrepentimiento y gracia. Y se cumplió en Jesús, con su muerte, a manos de hombres incrédulos, a los 73 años, siendo Él el único perfecto, justo e inocente. Mi ahora no es su ahora. Un día de mi cronos puede ser 1000 años en su kairos. Casi siempre la diferencia entre el cronos del hombre y el kairos de Dios es la aparente incongruencia, falta de coherencia que creemos que nos impide entender los propósitos de Dios. Pues bueno, bien, aquí pasa lo mismo. Hay un cronos para Moisés y un kairos para Dios. Moisés ve un pueblo oprimido, esclavo y con pocas posibilidades de salir de Egipto. Dios ve un pueblo liberado, saliendo de Egipto con grandes riquezas y con poder de Dios. Moisés ve un corazón endurecido de Faraón, tal y como Dios le anuncia. Dios ve señales y maravillas. Moisés ve un oído sordo. Dios ve oportunidades para mostrar su poder. Y es que Moisés vivía en su tiempo cronos, y todo le parecía una incongruencia, algo que se contradice entre sí. Moisés solo veía sufrimiento de su pueblo, dureza de corazón de Faraón y su incapacidad personal. Os voy a contar un secreto. Moisés en su crono no entra en la tierra prometida, tal y como Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 34. Sin embargo, en el kairos de Dios, 1500 años después, junto a Jesús y Elías, está Moisés pisando la tierra prometida en el monte de la transfiguración. ¿Os suena? Mateo 17, 1 al 8. Los tiempos de Dios siempre se cumplen. También Abraham vivía en su tiempo crono. Él tenía la promesa de Dios de que sería padre de muchedumbres y pueblos. Y en cambio, Sara, su mujer, era estéril. ¿No os parece una incongruencia? ¿Verdad que lo parece? En cambio, en el kairos de Dios hay un pueblo como la arena del mar, tan grande que no se podía contar. También Pedro vivía en su tiempo cronos. Lo podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. ¿Os acordáis de las declaraciones que hizo aquí Jesús? Vamos a leer juntos los 3 primeros versículos, del 21 al 23 del capítulo 16 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. No pones las cosas en la mira de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos que Pedro, aunque hacía ya 3 años que era apóstol de Jesús, seguía viviendo en su tiempo cronos. Para Pedro, Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo se come esto de que Jesús va a morir? Aquí hay una incongruencia, una contradicción entre el cronos de Pedro y el kairos de Dios. Y vemos que Pedro en su tiempo cronos solo ve dolor, tristeza, desconsuelo. ¿Qué haría él sin su maestro? Si mataban al Hijo de Dios, ¿qué haría él sin su guía y consejo? Esto era una incongruencia, esto no podía ser así. Seguramente Pedro ni oyó que él resucitaría el tercer día. Él solo oyó que iban a matarlo y que iban a estar separados de él. Pedro empieza a reconvenirle y a llamarle la atención para que eso no ocurriera. ¿Y qué le contestó Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo.
porque no pones la miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 23. En cambio, en el Kairos de Dios hay un Mesías resucitado, victorioso, donde se va a construir una iglesia para que en su Kairos regresar e instaurar su reino. ¿Vemos la diferencia? No confundamos los tiempos. ¿Entendemos los Kairos de Dios? Hermanos, no podemos, nos puede pasar como a Pedro, que llevemos mucho tiempo en el Señor y no entendamos sus Kairos, y solo entendamos nuestro crono distorsionado y fugaz. Hermanas, no confundamos nuestro tiempo con los tiempos de Dios. El Kairos de Dios es perfecto y siempre se cumple y no es negociable. Y además se cumple en su tiempo oportuno. Y no siempre vamos a entender los Kairos de Dios, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles de sobrellevar y de entender para nosotros, como por ejemplo un temporal destroza tu casa, estás pasando estrecheces económicas, la pérdida de un trabajo que tanta ilusión te hacía y que habías luchado tanto por él, un divorcio no deseado, la muerte de un hijo, de un padre, de una madre, cuando más falta nos hacía. En esos momentos que no me canten milongas de que los tiempos de Dios son perfectos, cuando nuestro mundo salta en pedazos y todo nuestro alrededor pierde todo sentido e interés, y la depresión y la apatía nos invade y nos atenaza, que no me canten milongas en esos momentos de amargura y de dolor. O que el psicólogo me diga, tú lo que tienes que hacer es salir, divertirte y pasarlo bien. No me cuentes milongas. No siempre va a ser fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Un tercer obstáculo que se podría presentar a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es no ver resultados. No ver resultados. Y lo vamos a ver los versículos del 8 al 13 del capítulo 7. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: si Faraón responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como le había mandado el Señor. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se convirtió en una serpiente. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros. E hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara y éstas se volvieron serpiente. Pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso como le había dicho el Señor. Mirad, aquí en estos versículos nos encontramos con la siguiente escena. Por un lado, Faraón con sus sacerdotes, magos y científicos. Por otro lado, encontramos a Moisés y Aarón en un palacio imponente, con un faraón altivo, poco receptivo y con un séquito contrario a ellos. Aarón lanza la vara y se convierte en serpiente. Los hechiceros lanzan su vara y se convierten en serpiente. La vara de Aarón se come la serpiente de ellos. Esta es una escena extraña, rara, ¿no os parece? Y Moisés y Aarón se tienen que ir seguramente expulsados de la presencia de Faraón y con un no en su mochila. Y tal y como hemos visto en el punto anterior, en los tiempos de Dios aparece un Faraón con el corazón endurecido y sordo de oídos. Ahora, ¿os imagináis una conversación entre Moisés y Aarón por el camino de vuelta? ¿Qué ha pasado aquí? Ni con milagros, ni comiéndonos la serpiente de ellos, ablandamos el corazón de este hombre, porque no hemos visto ningún resultado. ¿Qué más podemos hacer? Porque ni siquiera con milagro lo hemos conseguido. Y esta es la segunda vez que venimos. Conclusión: si nuestra serpiente se ha comido la de ayer, pero esto no ha resultado, esto es un fracaso. No ha funcionado.
Y en ocasiones el no ver resultado puede convertirse en un obstáculo que podría impedirnos cumplir con nuestra misión. El no ver resultados nos puede abatir, desanimar, nos puede desilusionar. Y esto puede ser un problema a la hora de ver los resultados deseados en la misión. Y es que no siempre va a ser fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. ¿Os acordáis de la historia de Elías y los 450 profetas de Baal? Pues mirad, por un lado, Elías tampoco veía resultados en la misión que Dios le había encomendado, la de apartar a su pueblo de la idolatría. Elías también hizo milagros. También se enfrentó con obstáculos, con Acab, rey de Samaria, el rey más malvado que hubo en Israel, y con los profetas de Baal, dios Sidonio y de otros pueblos. Y aún así, a pesar de los milagros que hizo, no veía resultados de la misión. Lejos de eso, es perseguido por Jezabel, la mujer de Acab, la mujer más mala que la Biblia describe. Lo buscaba para matarlo. Y en su vida, cansado ya de huir, se sentó bajo un enebro. Se puso a llorar, a lamentarse, a pedirle a Dios que le quitara la vida. Elías estaba frustrado, decepcionado, deprimido, porque no veía resultados en la misión, solo veía obstáculos. Él, que había hecho descender fuego del cielo, no veía resultado, solo veía escollos. Y es que a veces los milagros no siempre dan los resultados deseados en la misión. Por otro lado, Jesús mismo, en su misión de llevar al conocimiento de la verdad y la salvación eterna, hizo también muchos milagros y maravillas. Y no siempre dieron los resultados deseados. Si hubiese esperado que el pueblo de Israel creyera en él, si no por sus palabras, sí, por las señales y milagros que él hacía. Pero no lo hicieron. No solo no creyeron en él, sino que lo crucificaron. La muerte más horrible y despiadada de aquel entonces. Y es que a veces los milagros no son suficientes para ver los resultados en la misión. Hermanos, nos puede ocurrir lo mismo que a Moisés, que no veamos resultado en la misión que Dios nos encomiende. ¿Creéis a la luz de este texto que Moisés y Aarón hicieron algo mal? Si algo he aprendido estudiando este texto es que no siempre los resultados dependen de hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces somos obedientes al Señor y hacemos las cosas con excelencia, con constancia, y los resultados no llegan? A veces no somos conscientes de la obra y la misión son de Dios. Los resultados le competen exclusivamente a Él. Nosotros hemos de trabajar, ir, obedecer, ser excedente, formarnos, orar. ¿Tienes un ministerio de enseñanza? Fórmate, estudia. Los resultados los irá aportando el Señor. ¿Tienes un ministerio de evangelización? Siembra, predica, da testimonio, sé sal, luz. Y el Señor irá añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. ¿Tienes una misión de parte de Dios y de oración y no ves resultado? Sigue orando. Sé agradecido. Sé paciente. No puede ser que la falta de resultados nos aboque a abortar la misión. ¿Qué pasa con nosotros en Santa Coloma? ¿Estamos satisfechos de los resultados? O quizás hoy es un buen día para aprender que los resultados los provee el Señor. Tal vez la pregunta sería, ¿estáis satisfechos de vuestra aportación en favor de la misión? ¿Estamos dando el tiempo a la misión que Dios te está indicando? ¿Estás aportando tus talentos, dones, constancia, amor y servicio? ¿Estamos poniendo toda la carne en el asador? Elías la puso. Jesús también.
Moisés también, y tú y yo. Sabemos que los grandes logros de la misión no se ven de un día para otro, sino con perseverancia, tesón, constancia en el día a día. Conclusión. Hemos visto en esta mañana que no siempre es fácil cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Y no siempre es fácil porque podemos encontrarnos una serie de obstáculos que impidan cumplir con la misión o nuestro ministerio o nuestras responsabilidades. Hemos visto en concreto 3 obstáculos, aunque podrían ser otros. El primer obstáculo que podría presentarse a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es temor al fracaso. La misión puede ser difícil, puede pintar mal. Mis capacidades igual no son las adecuadas. Ser conscientes de mis limitaciones. E incluso puede ser razonable un cierto temor al fracaso. No dejemos que el temor nos inmovilice, nos paralice, nos atenace. Ante el temor, no abortemos la misión. Si Él nos envía la misión, la ha decidido Él. Y Él me ha escogido a mí a pesar de mis limitaciones. Vayamos. El temor paraliza y nuestra decisión tiene que ser moverse. No dejemos que el temor al fracaso aborte la misión. Ante el temor al fracaso, confianza en el que nos envía. Un segundo obstáculo que podría presentarse a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es no entender los tiempos de Dios. Hemos visto que los hombres manejamos un cronos y Dios maneja un kairos. El kairos de Dios no siempre es fácil de entender para nosotros. Y eso podría confundirnos y lograr que la misión se desestabilice. No dejemos que el no entender los tiempos de Dios nos haga abortar la misión. Ante el no entender, descanso en el que es perfecto. El tercer obstáculo que podría presentarse a la hora de cumplir la misión que Dios nos encomienda es no ver resultados. Hemos visto que la obra siempre es de Dios y que solo a Él le compete dar fruto. No dejemos que la falta de resultado nos desanime y nos haga abortar la misión. Ante la falta de resultado, paciencia en el que a su tiempo prevé. Familia, ¿seremos nosotros capaces de cumplir con la misión que Dios nos encomienda? ¿Tienes alguna misión abortada o alguna responsabilidad abandonada que porque se ha presentado un obstáculo te ha paralizado? ¿Tienes la sensación de que es difícil prosperar o alcanzar la cumbre con éxito? ¿Con qué obstáculo te estás encontrando? ¿Quizá una enfermedad? ¿Un complejo de inferioridad? ¿Sentirte solo, sola, traicionado, traicionada? ¿Falta de iniciativas o ideas? Alguien que fue apedreado, insultado, encarcelado, perseguido, criticado, injuriado, padeció naufragios y mordeduras de serpiente y todos los obstáculos que puedan venir a tu mente, dijo en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y añade en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si no eres cristiano, estas palabras también son para ti. La Biblia es muy sabia y en ella encontramos ayuda para vivir la vida cristiana y ayuda para encontrarla. A ti te toca ahora encontrarla. Y para ellos puedes contar también con nosotros. A los demás, deciros que la vida cristiana en sí es una misión. Y lo importante es ir superando
cada día los obstáculos que se presentan en el camino. Hemos de correr la carrera y llegar a la meta con éxito. Que el Señor nos bendiga.